10 minutos. Hablemos sobre el Código Penal, que ha bajado un poquito como la intensidad de la discusión. Cerró la legislatura. El presidente, por lo dicho en la semanal, se veía que no iba a convocar una legislatura extraordinaria. Y bueno, la legislatura abre el 16 de agosto. Ese día el presidente anunció reforma constitucional o presentar su reforma. Y parece que vamos a estar con reforma, luego las otras 12. Y parece que el Código Penal será cuestión de después. Esas cosas que hacemos los dominicanos, que aplazamos y bueno, hasta algún día. El código hemos convocado... Como la deuda privada. Sí, que las viejas no se pagan y tú dejas que la nueva se deja envejecer. Emery Colombi Rodríguez, y la hemos visto en casos, los últimos casos muy sonados, de casos de corrupción, en caso de Brecht. Entonces estaba viendo una crónica que decía la única mujer litigando en el caso de Brecht. Sí. Y ahora también en algunos de los casos de imputación de corrupción a funcionarios del gobierno pasado, hecho por Procuraduría. Pero antes de ir a esos casos, vamos para lo que convocamos a la distinguida abogada, que es el Código Penal, porque la vimos en algunos encuentros de abogados, uno reciente en la en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima. Excúsame, Rosario, el padre que me excuso. Vamos a ver ahorita el padre y yo a las 3 de la tarde. Cariñosamente la Puca. Emery, en esos encuentros, aunque uno usualmente no va a conclusiones, ni la intención es conclusiones, sino el aporte de a los diferentes puntos de vista, pero elementos comunes con relación a, dentro de eso que ustedes estaban impugnando o advirtiendo que no debería figurar en el nuevo Código Penal, ¿cuáles son esos elementos más graves? Si los podemos resumir como situaciones al margen de la gran discusión sobre tres causales. Esos elementos, aparte de tres causales, que no debían figurar y que en algún momento aparecieron, grandes comillas, aparecieron ahí, sí, y que ya llaman la atención de la comunidad dominicana, en particular de la gente que está en el ámbito de derecho. Gracias, buenos días por invitarme. En el momento en que me escribieron para esta invitación, yo me sorprendí, debo ser honesta, porque lo que ocurre en República Dominicana es que cuando el tema sale de los medios de comunicación, la gente se olvida. Por lo tanto, me sorprendí, pero al mismo tiempo me puse contenta de que algún medio quiera seguir en lo que el profesor Binder llama esa reflexión y ese empoderamiento de toda la sociedad de lo que implica reformar la norma más importante después de la Constitución, porque el Código Penal sanciona las acciones de cada uno de los dominicanos, y eso no es cualquier cosa. Y la más vieja. Correcto. Pero digo la más vieja, pero en el sentido que después de la Constitución, restringir la libertad del ciudadano, y en este caso también de las personas jurídicas, como el Código pretende hacer, es sumamente relevante. Claro. Y todos debemos estar en consonancia con estudiar lo que se pretende aprobar. También, dentro de las reflexiones, he pensado que el comisionado de apoyo a la reforma ha hecho mucha falta. Esa institución que desapareció ha hecho falta porque se encargaba, no sé si se recuerdan que cuando el Código Procesal Penal se iba a, digamos, a modificar, a reformar en República Dominicana, el comisionado se encargó de en todo el país escuchar a todos los sectores, porque el código no solo importa a los abogados, el Código Penal. ¿Quién era el comisionado cuando el Código Procesal? ¿Hubo algunos? Bueno, hubo algunos. De hecho, Perfecto Acosta, no sé si lo recuerran, sí, pienso que fue su último... Y Aura Celeste también, correcto. Y el después que fue fiscal y juez supremo. Moscoso Segarra. Exactamente. Entonces, eso hace falta. Y estas discusiones que incluso ustedes promueven, y que yo he estado feliz por eso, es lo que se necesita, no dejar el tema ya como debajo de la mesa y que todo pase sin pena ni gloria. ¿Cuáles son las cuestiones puntuales en las que particularmente nosotros nos enfocamos? Bueno, primero que el Código Penal, nuestros legisladores no tienen una visión concreta hacia dónde quieren ir. ¿Cuál es la teoría que quieren? La teoría finalista, la teoría causalista, nosotros no sabemos. Lo único que percibimos del Código Penal actual, que lo que se quiere es el endurecimiento de las penas. Es decir,
yo lo he denominado el código del castigo. El circo. El código del castigo, el código que odia al ser humano. Así y las es. normas no se hacen de esa naturaleza. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque solo se piensa que como un aplauso lo que queremos es sancionar. Y vendemos como una victoria que una persona va a ser condenada a 60 años en un cúmulo de penas. Y eso para mí es complejo, complicado, en razón de que el código entonces será sancionador drásticamente y el Código Procesal Penal entonces procura penas alternas, soluciones del conflicto, y en este momento el Poder Judicial se encuentra también en una redimensión de lo que es la optimización del proceso penal de cara a que las cárceles están súper pobladas y tenemos un porcentaje de prisión preventiva bastante elevado. Entonces, si aprobamos el código, y el código dice que ya no van a denominarse delitos, crímenes y contravenciones. Ahora esto será llamado infracciones graves, muy graves. Como si fuera derecho administrativo. Exacto, como si fuese derecho administrativo. Pero poco importa quizás la denominación. Importa. Yo sé que sí que importa, yo sé que importa. Pero al final, si vamos a cambiar esa estructura, ¿cuál es la razón? ¿Hacia dónde es que vamos? Entonces la pena máxima son 40 años. Pero por el cúmulo, tanto cúmulo real y cúmulo ideal, entonces se llegará a 60 años. Entonces la República Dominicana está dispuesta a instaurar la cadena perpetua, porque una persona de 35 años de edad que cometa un crimen en República Dominicana se pasará toda su vida, si es condenado a 60 años, en el sistema penitenciario. ¿Está la República Dominicana en esa condición? Primero, se violan tratados internacionales, y segundo, nuestro sistema carcelario verdaderamente podrá soportar una cantidad importante de ciudadanos dentro de las cárceles para sostenerlo en cuestiones de costo. Además de que cambia el modelo reformatorio. Por no, evidentemente, de eso debo decir. Eminentemente punitivo. Claro, el propio código. Del 84. El propio código, dice el profesor Ricardo Rojas León, es bipolar. Porque entonces, en un principio, en los principios que tiene el código, plantea reinserción y la intervención mínima del Estado en las acciones de los ciudadanos. Pero entonces te condenan a penas de 60 años. ¿Cómo eso se puede conciliar? Entonces no es posible. No. Pero hay otras cuestiones. Por ejemplo, algo que llamó mucho la atención en la sociedad dominicana fue unas declaraciones de un diputado. Lo recuerdan, ¿verdad? Sí, claro. Pero gran... Claro. Aquí se le confrontó bastante. Entonces, los que trabajamos todos los días el derecho penal, decimos, pero ¿dónde estaba la República Dominicana? Porque eso no es nuevo. Eso está, de hecho. Eso está textualmente en el Código Penal actual. Claro. ¿Cuál ha sido el error de ¿A qué nos referimos para recrear? Claro, la actividad sexual no consentida. Actividad sexual no consentida. Claro. Ese concepto está en el Código Penal, pero en la sección que tiene que ver con violación sexual. Violación, no en el acápite de las agresiones sexuales. El código o el proyecto de código actual lo trata como si fuera un tipo, como si fuera una sanción independiente. Pero la actividad sexual no consentida está dentro de del tipo penal o de la acción, digamos, dolosa, que es violación sexual, que en este caso el código actual lo trata como un coyuntamiento carnal involuntario. Y digamos, establece unas condiciones en cuando puede asimilarse, pero todo dentro del marco de la violación sexual. Por lo tanto, cuando nosotros... Perdóneme, doctora, es que ahora lo hace de manera menos clarificadora que como está actualmente. De hecho, es que no se entiende. Ahora dice Cándido Simón, ahora le sube el policía dentro de la cama de los dos cónyuges. Pero, ahora va a saber, habrá que determinar dentro de la cama si fue voluntario o si no fue voluntario. Exacto. Pero eso sigue ahora es más oscuro. Esa discusión, aunque es más oscura, sigue estando en esa misma situación en este momento y no hay claridad. Pero de ese título, que yo decía que debía ocuparse el legislador, bueno, de establecer que el código, por ejemplo, las agravantes de agresión sexual que están colocadas actualmente en este código, el proyecto las deja fuera. Así es. Entonces, eso sí es grave. Sí. Estamos conversando con Emery Rodríguez. Ella es abogada litigante, cofundadora y socia de la firma de abogados Fortiori
consultores legales y ha estado en importantes casos. No, es italiano, eso. Sí, ¿verdad, doctora? Sí, fortiori es una palabra en latín que se utiliza a fortiori, como a fuerza, como a priori. Yo creo que era el esposo. Mira, todos los días, qué bueno. Yo creo que era el esposo suyo, que era fortiori. No, si fuera mi esposo, fuera mi socio en oficina y no lo es. Ajá, ya. Exacto. Muy bien, doctora. Bien por la precisión, gracias. Claro. Emery como una Rodríguez. litigante, no te pongas Sí. No hay. ¿Cómo el apellido del esposo? Y el de nosotros. No, doctor. Y el de nosotros. Para que yo tengo el arraigo de la tradición, doctor. Ajá. La doctora no lo haga cambiar de 5.000 años de tradición. Debemos cambiar. Doctora, aunque las mujeres lo vamos logrando. La doctora no tiene cara de litigante, pero es litigante. Sí. Yo me acuerdo de ella en estrado. En esas transmisiones. La doctora Peña en estrado dura. Sí, yo me acuerdo. Dura. O sea, bueno, ahí observé, digo yo, no la conocía, y la observé y dije, bueno, aquí hay. Doctora, hemos dedicado tiempo, yo creo que no debemos cansarnos, también en otros aspectos que tienen que ver con acuerdos y además con evoluciones. En el caso de la niñez. Usted está hablando de la mujer, adolescente, pero la niñez y la adolescencia, hay acuerdos internacionales, por ejemplo, en el aspecto de si yo voy a parafrasear y usted me corrige, si un día se le da un golpe a un niño y no es parte de una conducta recurrente, entonces a lo mejor es posible que quien haya tutor, padre o mayor que haya cometido esa agresión, es posible que no tenga alguna sanción por cómo está redactado en la modificación del código. Y otros aspectos más. ¿Usted cree que la sociedad va a dejar pasar eso? Las entidades que han apoyado siempre la evolución hacia defender derechos. ¿Qué va a pasar con esto, doctora? Nos preocupa mucho. Sí, preocupa bastante. Y como decía Cristian, más allá de las 3 causales en las que yo estoy de acuerdo en que formen parte del código, entiendo que no hay razón para hacerlo en una ley especial, porque sería trasladar esa discusión. Sí, estoy completamente de acuerdo. Que se haga una ley especial. No, de que no se haga en una ley especial. Que no se haga en una ley especial. Que se aprueben las 3 Veo causales. Que no hay razón. De hecho, está colocado entre comillas, quiere manipular algo que pudiera ser una excepción, pero no es una excepción que corresponde a la mujer, sino que en este caso simplemente es una excepción para el médico, para el galeno. Y evidentemente eso no es proteger los derechos de las mujeres, que ciertamente forman parte de esta población y que su voz deben ser escuchadas. Con relación a los menores de edad, igual pienso que la estructura de ese enunciado, como una corrección, que es lo que dice, el que haga como una corrección o un sometimiento al menor de edad, igual el código plantea que toda violencia, tanto el Código Penal como el Código de Niñas y Adolescentes, eso está en la Ley 1492. Eso está, exactamente, está vinculado. Yo pienso que con que esté en el Código de Niños, Niñas y Adolescentes como una sanción, la redacción del código con que mejore y se armonice como está en el Código de Niños, Niñas y Adolescentes pudiera funcionar perfectamente. Pero miren, un elemento que no se me puede olvidar, que es importante, que trae el código, y es que ustedes saben que tenemos la nefasta ley de extinción de dominio que va a acabar con este país. ¿Cómo? ¿Y por qué, doctor? Lo vamos a tratar ahorita. Pero después, que eso también es bastante peligroso. Fíjense, hay un artículo en el proyecto de código que se llama la reincidencia. Y lo que se procura es que si usted ha cometido un delito y tiene una sentencia con carácter de cosa irrevocablemente juzgada, esa sentencia podrá ser usada por el tribunal para sancionarlo. En el caso de la República Dominicana, en ese proyecto, lo que se pretende es que no solo sean sentencias nacionales, sino que si usted ha sido condenado en el extranjero, y eso para mí es gravísimo, totalmente, porque el derecho penal es territorial. Locus exactum. Entonces yo no sé hacia dónde es que vamos. Es decir, que si usted fue condenado en Estados Unidos, oiga bien, ciudadano dominicano, y su sentencia, que generalmente en Estados Unidos ustedes saben que la mayor parte de los procesos son acordados, esa sentencia se dará definitiva de inmediato. Entonces, si usted ha sido condenado en Estados Unidos, en el estado de la Florida o en Nueva York,
esa sentencia podrá ser utilizada en República Dominicana si usted está siendo sometido a la justicia por violación a la ley 50 par de 8, por ejemplo, sustancias controladas. Y eso agravará su sanción hasta los 40 años. Entonces, eso la sociedad dominicana debe verificarlo, advertirlo. Yo pienso, para dar el beneficio de la duda a los legisladores, de que la palabra extranjero se escapó. Pero cuando lo concilio con la ley de extinción de dominio, pienso que no se escapó, sino que es el cierre completo de la ley de extinción de dominio que plantea la cooperación judicial en ese caso, para que se, de alguna forma, pueda tener una sanción mucho mayor que lo que se doctora, adelante, sí. Chico. El cuadro que usted presenta aquí, bueno, indica que avanzamos hacia un retroceso. Sí. Hacia un gran retroceso. Retrocedemos. Sí. Avanzamos. Está bien dicho, o sea, déjamelo manejar así, lo quiero manejar así. Lo quiero manejar así. Avanzamos a un retroceso. Vamos para atrás, la desproporción, como se dice. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, el legislador tiene, se supone, asesores. Exactamente. Se supone. En la materia. Y hay los que son profesionales en la materia, que son legisladores. Entonces, nos encharcamos en esa situación y yo entiendo que esto debe encender una alarma para entidades de la sociedad dominicana que deben pues tomar participación en el asunto como entidades, no que aparezca un abogado, que aparezcan profesionales, entidades, el Colegio de Abogados, Institucionalidad y Justicia y muchísimas otras entidades que deben intervenir en eso para que nosotros no estemos echando para atrás si hemos avanzado tanto. Sí. Doctora Amelia Rodríguez. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Si bien siento que el código debe ser modificado, porque ciertamente estamos sancionando la criminalidad del siglo XXI con un código completamente desfasado. De hecho, con los libros de derecho que nosotros estudiamos, el profesor Leoncio Ramos, en su prólogo de Notas de Derecho Penal, ya decía que el código en 1945 debía ser reformado en República Dominicana, porque estábamos trabajando con un código napoleónico que no se ajustaba, exactamente, que no se ajustaba a nuestra realidad. Eso es cierto, el código debe modificarse y adaptarse a los nuevos tiempos y a las acciones penales que gravitan en toda la sociedad dominicana, pero no puede ser a cualquier costo. Y debo decirle que yo he visto alrededor de las 4 o 5 proyectos de código penal que, digamos, caminan en el Congreso y que tiene 20 años de gaveta en gaveta. Debe existir una voluntad real, con estudio, de todas las instituciones para que el código pueda ser, no el código posible, sino el código que verdaderamente se adapte a la necesidad. Y yo pienso que eso ha faltado. Debemos estas cosas hacerlas. Por un lado plantea la necesidad de reforma del código. Sí. Tiene una posición con relación a las 3 causales. Es correcto. Que hay que respetarla y todo eso. Pero claro que no existe la sensación de que ese tema divide la sociedad. Entonces, si eso no es llevado a un referéndum o algo así, y una de las partes, la parte como este equipo aquí son terribles, ellos le dicen la Inquisición, los perversos de la iglesia, ellos hacen de todo. La iglesia le dice los criminales a los que creemos en las 3 causales. Hacen de todo. Aquí y que somos pro vida porque creemos en las 3 causales. Nadie ha dicho perversos aquí. Lo importante es que formamos parte de la sociedad y si entendemos que esa acción no debe ser sancionada porque protege los derechos de la mujer, la sociedad debe escucharnos. La pregunta es, y los legisladores también. ¿Usted favorecería que eso fuera llevado a un referéndum para que sea la sociedad que decida una cosa o la otra? El referéndum está perfectamente explicado en la Constitución y el artículo 272 no plantea que esa figura debe ser llevada a referéndum. Ahora bien, nada quita que se hagan preguntas a la sociedad, pero las mujeres hemos hablado en su mayoría y hay un buen grupo que entiende que las 3 causales deben estar en el código. Pero un poco, doctora, en la línea que va Julián, es que el problema está planteado, ¿no? Exacto. Sí, por la razón que sea, por el conservadurismo histórico de la República Dominicana, el poder de la Iglesia, no te vayas por donde tú te vas. El poder de la Iglesia católica, que siempre ha tirado a matar, está dispuesto la parte mala a cualquier cosa con tal de no perder, porque somos de los pocos países donde la Iglesia católica tiene un poder
terrible, ¿no? Entonces, ante el drama, se ha pensado un poco en de qué manera. Porque hay una. Yo comparto muchos de sus argumentos, pero hay un asunto real. La correlación de fuerzas no ha permitido, y todo el mundo huye. Queda bien con algún argumento, Danilo, Leonel, ahora Luis, pero entonces, ¿hasta qué punto no sería posible, o la Constitución en letra chiquita lo impide, el que esto se decida por un referéndum aprobatorio? ¿Hay alguna posibilidad ahora que vamos a tener la ley? La Constitución no lo prohíbe, pero tampoco impide que se establezca y que se coloque en el Código Penal. Si los legisladores entienden que en definitiva entre ellos no se ponen de acuerdo para que esté, lo respetaremos. Pero doctora, donde voy es que esto, por eso comencé por ahí, que tenemos 20 años, porque la vida, la política, la lucha, todo se nutre de las realidades. Y hay una realidad en la sociedad dominicana. No logramos ponernos de acuerdo. Ni las personas pro vida en el buen sentido, es decir, que apoyamos las 3 causales, ni la gente que está por razones religiosas, lo que usted quiera, en contra, nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, ¿usted cree que lo único que ha impedido que el código no pase son las 3 causales? Yo pienso que no solo son las 3 causales. No, en todos estos años, pero el elemento que separa. Por lo menos la excusa. Sí, pero mientras exista, el elemento fundamental que más separa a la República Dominicana, porque los otros temas quizás pueden ser más importantes. De hecho, hay muchos que son pero eso es la élite político, intelectual, jurídico, periodística, que manejamos esto por nuestro trabajo, más o menos, ¿no? Pues contamos estas cosas. El gran pueblo dominicano lo que sabe es que el país está dividido en términos a las 3 causales y que el Código Penal no sale por ese elemento, aunque, insisto, las élites políticos, jurídicas, periodísticas manejen otros temas, ¿no? Doctora. Sí, mientras existan otras cuestiones dentro del proyecto de código que puedan ser revisables, insistiremos en que las 3 causales deben estar en el código. Quizás ningún lugar se pondrá de acuerdo, ni la iglesia se pondrá de acuerdo, ni esta parte que defendemos que las 3 causales deben estar en el código, no en una ley especial. Entonces no va a haber código. Pero doctora, lo habrá. Discúlpeme, pienso que sí. En el último tramo, las 3 causales ya estaban fuera y ahora no lo aprobaron. A ellos que mantienen de manera, o sea, una idea, se llama idea fija. Sí. Y los muchachos de ahora saben. O sea, una gente que no escucha más nada. Las 3 causales no estaban en la última revisión, en lo último que vieron los congresistas, en las recomendaciones, y no pasó. Así es. O sea, que se le cae la cara y la hipocresía. O sea, ¿qué es? El tema corrupción. Sí, no, porque es una posición responsable. Preguntas a la doctora Benito Díaz. Sí. ¿Por qué no pasó entonces? Dame la respuesta. Con una pregunta. Se está hablando que tenemos que ir a la ley de referendo, conocer y aprobar ley de referendo, pero hay un referendo aprobatorio, un referendo consultivo. Sí. Entonces, si tenemos código penal y una aprobación congresual, ¿para qué rayos vamos al referendo consultivo? No, de hecho, la República Dominicana tiene el referéndum establecido en la Constitución, pero no tenemos una ley. Correcto. Entonces debemos primero aprobar la ley que rija el referéndum aprobatorio a los fines de poder establecer. Yo lo que digo es que cuando usted se lee el artículo 272 respecto a los referéndums, ese acápite de la Constitución no se condiciona para que sea preguntado o analizado a través del referéndum. Doctor, ese Colombi es su segundo nombre o primer apellido. Es mi segundo nombre. Sí. Colombi. Pues yo dije, eso es Colombi, ¿de dónde será los Colombi? Sí. Ese es su nombre. Perdóname, Cristian, una puntualización. En esto, ¿qué le parece a usted? ¿Hasta qué punto el problema ha sido que aquí no ha venido ni un gobierno auténticamente liberal progresista ni conservador? ¿Hasta qué punto la solución a esto sería que en el 28 quien llegue al poder sea o auténticamente liberal progresista y se atreva a desafiar al fundamentalismo religioso dentro de la Iglesia Católica, porque no es justo hablar de los católicos, porque muchos católicos están de acuerdo con las 3 causales, pero ¿hasta qué medida el problema ha venido en que aquí no ha habido gobiernos ni liberales ni conservadores, sino todo lo contrario? Es decir, que navegan en las dos cosas, ¿no? Entonces, yo no me atrevo
a apoyar las 3 causales, aunque se la prometí. Es correcto. En el programa, porque no quiero pelear con el sí. Pero yo tampoco quiero tirarme con la progresía dominicana, que aunque es relativamente pequeña, tiene mucha sonoridad mediática. Sí. Por ahí podría estar la cuestión. Yo pienso que por ahí está. La naiboa. Así es. Entonces hay que buscar a un progresista o a un conservador para el 28. Un trompista. Mire, Julián podría ser. Vamos usted decía hace un ratito advertía sobre el riesgo de la ley de extinción de dominio. Nosotros tenemos una ley de lavado que se le coloca a todo el mundo. Ese es otro tema. Y ahora tenemos la ley de extinción. Generalmente en los tribunales digo que está como el aguacate. Ajá, como el aguacate. Claro, sí. Que pega con todo. Está en todos los lugares. Sí. De hecho, tipos penales impensables, los fiscales le colocan lavado de activos justamente para que la prisión preventiva pueda ser colocada o para darle mayor impacto o dimensión a cuestiones que son... La ley de extinción de dominio, se habló de 1 año para su entrada en vigencia. Creo que ya entró el 24 de enero del 2024. ¿Qué va a pasar con esto? Porque se hicieron muchas advertencias desoídas. Estados Unidos intervino, persistió, mandó abiertamente funcionarios que fueron recibidos en Palacio. Incluso se anunciaron recursos económicos para facilitar la ley de extinción de dominio. ¿Qué va a pasar con esto? Porque hacia atrás cualquiera puede ser decomisado. Cualquiera le pueden aplicar esto. Y la verdad es que si viene un gobierno, un Yagalán cualquiera, todo el mundo estaría en riesgo. Yo pienso que sí, que la ley es bastante cuestionable, pone muy en riesgo a la ciudadanía dominicana. La ley entró en vigencia en enero de este año, pero se supone que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público deben estar haciendo ajustes internos, porque dice la ley, empezando por las competencias de la jurisdicción, que la Corte Penal será el tribunal, en este caso del juicio de extinción, que conocerá de esos procesos, que en un marco de 6 meses se le hará un juicio a la cosa, al bien, in re, un juicio. Pero en instancia penal. No, porque la ley de extinción de dominio no se considera que está en el escenario penal y tampoco se considera que está en el escenario civil. Una cosa extraña. Eso no se entiende, pero la realidad es que serán las cortes penales que lo conocerán. Y esos jueces y esa sala especial no está en este momento creada. Y no conozco que dentro de la Procuraduría y el Ministerio Público haya estructurado, digamos, fiscales especiales a esos fines. ¿Qué pasa? La ley sigue vigente. Si usted tiene una propiedad y está alquilada, que es una de las cuestiones, digamos, como que más simples, y a quien usted alquila esa propiedad, se dedica a actividades ilícitas, usted la renta, se va a Estados Unidos y usted simplemente percibe el beneficio de ese alquiler. Pero esa persona, que puede llamarse Pablo o puede llamarse Cristian, se dedica a actividades que usted no conoce. Pues en un proceso de 6 meses, su propiedad puede ser extinguida si usted no ha denunciado, si usted no ha advertido a lo que se dedica esa persona, si usted no ha hecho una debida diligencia. Y eso trae muchísimas preguntas. ¿Hasta qué punto ha habido cierta irresponsabilidad de las agencias correspondientes en el Estado y hasta de cierta sociedad civil por explicarle al país los alcances de esa ley? Porque se ha quedado con cierto morbo de recuperar la corrupción, el dinero de la corrupción de los partidos y de los políticos, pero no hay unas posibilidades que usted va en esa línea de hacer reales abusos. Claro que sí. De cometer reales abusos. Es que de hecho se parte que como yo la estoy haciendo y yo me considero perfecto y yo me considero que puedo hacer las cosas bien, conmigo eso no va a pasar. Pero es que la ley no se ha hecho para que usted absolutamente la administre hasta el infinito. Es que podrá venir otro que haga de esa ley un instrumento fatal para toda la sociedad. Yo no quisiera que usted se vaya. Pregunta. No, pero espérate, ya no se va. En la versión de
quiero recuperar lo robado, quiero acabar con todos los corruptos. Es la ley del mal. Ciudadano del mal. Perdón, una pregunta de Julián. En ese mismo orden de leyes que en cierto modo pudieran ser, y yo digo que serán, un mecanismo de extorsión política. Bueno, eso combinado con los abogados del Estado. Ahí voy. Sí. No se sabe dónde vamos a parar. Se llama no prescripción del delito. Sí. ¿Usted considera que debe establecerse la no prescripción de cualquier tipo de delito? Bueno, la política criminal la definen los estados y nosotros somos signatarios de tratados internacionales donde plantean que algunos tipos penales como Claro, algunos. Como la corrupción. Como el genocidio, lesa humanidad, esos. No, pero ¿y la corrupción? Se está planteando en el código que no haya prescripción para la corrupción, lo que se entiende corrupción. No, yo entiendo que no, que debe existir prescripción para ese tipo de delito. ¿De 20 años, por ejemplo? Lo que plantea el código actualmente. 20 años. No, pero 20 años cuando tú dejas la función. Pero qué bueno pero bueno hacer la aclaración. Es que mañana usted llega a una posición de poder y aquel señor ministro de Agricultura del año 74 que le quitó que eso ha pasado, que le quitó a usted una novia querida. Entonces usted saca esto pero volvemos al populismo. O sea, ¿qué es lo que se oye bonito? Señores, la corrupción es grave, tenemos que enfrentar la corrupción. Y la otra parte. Un Frankenstein va a Doctora, ser. los casos de corrupción, a propósito... Ustedes me trajeron aquí para de todo. No, pero Cristian, antes de eso, usted está en muchas cosas para no decir antes de eso, Cristian, por favor. La puca, ¿verdad? Yo digo, bueno, código penal está bien. Código penal. Cristian, antes de eso, por favor. Antes de eso, sí. Cuidado. Deme una valoración de la 124, ley 124 de la Dirección Nacional de Investigaciones, por favor. DNI. La DNI. Sí, yo sé que es la de DNI. De esto usted tiene que cuidarse. Es peligroso. Le voy a decir, la ley del DNI es necesaria. El Estado Dominicano necesitaba una ley con ese nivel de fortaleza. Dicho esto, para bien, ¿no? Exacto. Dicho esto. Pero dicho esto, llegue donde yo quiero. Pienso que sí, que hay muchas transgresiones a los derechos fundamentales en esa ley que deben ser corregidas, pero está aprobada y promulgada. Está en vigor. Y está en vigor. Sí. ¿Quién ha dicho algo? ¿Dónde está la sociedad civil? Hay varios recursos. ¿Dónde está la sociedad civil? ¿Cuál de ellas? Es que vino embotellado. Hay varios recursos en el Constitucional. Hay varios recursos en el Constitucional, correcto. Y el tiempo está corriendo y sigue ahí. Preguntas a la doctora. Doctora, los casos de corrupción. Tenemos la distinción de dominio. Esa ley de DNI. No metas tus cosas, Julián. Tus posiciones. Tus posiciones son en los turnos, no en las preguntas. A la doctora la hemos visto peleando en los tribunales o ejerciendo su labor de defensa técnica, impugnando, cuestionando ese pedido permanente de prisión preventiva, ese vencimiento de las prisiones preventivas al final de los 18 meses, entonces cambiada por otro tipo de prisión preventiva cuando cesa la prisión, según el Código Procesal Penal. El comportamiento del Ministerio Público, ya que usted está fuera del tribunal ahora en la radio, de punto de vista conceptualmente, con relación a los casos de corrupción, aunque sabemos que usted tiene clientes que están imputados, pero ya conceptualmente, ¿cómo usted lo valora a la hora de que, miran, el man está saliendo y vamos a tener al menos a la cabeza, aunque se puedan quedar algunos de los operadores con los que usted se enfrenta en los tribunales, sí, algunos puedan permanecer allí? ¿Cómo usted pondera esto? Fíjese, yo de las mal llamadas operaciones y de todo lo que ha hecho en este momento la PETCA, que es básicamente donde se trabajan esos procesos, lo que me preocupa es que se hace de la solicitud de una medida de coerción un espectáculo donde se piensa que obtener prisión preventiva, complejidad y 18 meses es una victoria. Y eso es un mal mensaje para la sociedad dominicana. Me preocupa que por lo menos caballeros como ustedes,
que para mí es un placer yo estar entre ustedes porque los conozco desde muy pequeña a todos. Ustedes son personas de solvencia moral. Por ejemplo, el señor Pablo, un vanilejo respetabilísimo, y el señor Cristian también. Entonces, si el Ministerio Público lleva una investigación, y como el señor Pablo y el señor Cristian son bastante conocidos, y de eso se hace un espectáculo en los medios de comunicación, todo el pueblo pedirá, ¿verdad? O sea, como focas, prisión preventiva. Doctora, entonces lo de la posibilidad de que se haya ejercido lawfare aquí en términos políticos. ¿Usted considera, porque esos son elementos fundamentales de un relato político donde yo te condeno social y mediáticamente antes que en un tribunal? Obviando que son los jueces los que condenan o liberan, ¿no? Esa es la razón por la que posiblemente bajo este esquema no sirva de nada ir a la universidad, estar casado, tener hijos, ser un ciudadano responsable. Porque si todo eso son los arraigos que garantizan que usted es un ciudadano de bien en esta sociedad, pero que cometió un error que está siendo investigado, que eso no es certeza. Un posible error. ¿Por qué no se le da la oportunidad a usted de estar en su casa bajo una medida de coerción distinta? Inocente constitucionalmente. Claro, presunción de inocencia. ¿Pero por qué? Todas esas personas que están en esas grandes operaciones, ¿a dónde van a irse? A empezar de cero. ¿Quién va a huir? ¿Dónde van a procurar asilo político? En ningún lugar. Todo lo tienen aquí en la República Dominicana y han aportado a eso. Pero aquí se ha vendido que todo el que ha sido político, y yo lo he dicho en muchos sitios, es corrupto y es ladrón. Y ya como eso es una verdad, un axioma, ¿verdad? Ya eso se entiende que es así. Bueno, si fue político es ladrón. Y no realmente es así. Si usted está en el tren judicial, la justicia y también la ciudadanía debe considerar que en principio usted es inocente y que deben ellos probar si eso ha sido así. En ese contexto. Pero aquí se ha ganado, discúlpame, Cristian, a la estrategia mediática, porque esa es la única fortaleza. Yo puedo darte cuestiones puntuales de casos donde aquí, antes de agosto del 20, ya se tenían expedientes preparados y eso no puede ser. Wow. Y eso no puede ser. Doctora, ¿en algún momento en este contexto en el que hablamos, algún ciudadano o familiar le ha dicho, ¿por qué usted defiende esos ladrones? Porque sé que habla la gente. ¿A mí? Sí, me lo preguntan con frecuencia, me preguntan si yo tengo alguna objeción moral para defender a algún tipo de personas, pero pasa que por mi formación jurídica yo, digamos, no tengo ningún tipo de inconveniente en defender a las personas. Yo me formé en la Escuela Nacional de la Judicatura, yo fui 8 años defensora pública y entonces en la defensa pública, nosotros no tenemos oportunidad a poder rechazar a ninguna persona. Primero, porque constitucionalmente usted tiene el derecho a tener una defensa. Claro. Y en todo proceso, por culpable que sea la persona, deben respetársele sus garantías. El abogado también procura un buen acuerdo, el abogado también procura una sanción más flexible o algunas otras condiciones. O sea, no siempre el abogado, digamos, abogado que se maneja éticamente. Doctora, yo sé una expresión y usted me corregirá. Preguntas a la doctora. La mantengo. Sí. Rodríguez. Con relación a los acuerdos arribados por el Ministerio Público de algunos imputados. Pero fue a todo, de verdad que vine. Sí, yo dije que en algunos casos en que imputados se han comprometido a devolver 2.000 millones de pesos, se negoció con Alibaba, no con su grupo. ¿Hasta qué punto esos acuerdos son legal o éticamente persiguen al final disminuir la corrupción? Si van contra el delito o van contra la persona, es la pregunta. Vamos a ver. Primero, el código plantea esa posibilidad, criterio de oportunidad, que es lo que usted se refiere. Entonces, el criterio de oportunidad es a la persona que de alguna forma ha cometido un delito leve. Leve, 2.000 millones de pesos. Que no ha colocado el bien jurídico protegido en riesgo. Debe ser leve, dice el código. Leve. Dice el código. Leve. Leve. Ajá. Entonces, el criterio de oportunidad es para alguien que entró aquí, se llevó un micrófono y consideramos que eso, para el bien jurídico protegido lesionado, es irrelevante. Pero él sí tiene la prueba de que Julián Arias y Jiménez se robaron 200 millones de esta empresa. Bueno, entonces vamos a negociar con él la criterio de oportunidad, que lo que se llevó fue un microfonito, pero nos puede dar elementos para esta banda de estos señores.
Claro, si tenemos la certeza de que solo se llevó el micrófono, pero que no participó en todo esto, le podemos dar el criterio, obviamente. Pero si como Ministerio Público objetivo usted ha determinado que además de llevarse el micrófono participó en el robo de esta empresa, el tratamiento no debe ser de criterio de oportunidad. Pero que ahí viene la pregunta. Entonces, ¿cómo explicar que hay unos señores y sobre todo uno que es el más brillante, con comillas si usted quiere, que dice, coño, pero ven acá, vamos a montar nuestra vaina, que esto es chulísimo, porque es más o menos medio paralegal, medio legal, porque las bancas tienen que pagar. Entonces montan una cosa brillante, doctora, ¿verdad? Todo un entramado. Coge el portafolio y va y se reúne con un ministro de un gobierno que necesita dinero para financiar campañas, entre otras cosas. Le vende, él es el creador de todo esto, le vende y luego a esa persona se le... Pero ese es el ministro. Se le aplica el criterio de oportunidad. ¿De qué manera explicar que a esa persona se le aplica el criterio porque él es tan o más culpable del ministro y el que supuestamente absolutamente es el autor principal. Él es el autor principal. Es el autor principal. Y sale por la puerta de atrás en una discrecionalidad absoluta. Doctora, pero nada es posible sin el ministro. Es una cosa bastante extraña. Doctora, pero nada es posible sin el ministro. Si ustedes piensan en otro funcionario o en otra persona que estuvo sentado en el banquillo con un penal abreviado. Exacto. Pero que tiene una implicación mucho mayor, tiene un criterio, es decir, que no tendrá siquiera una ficha o un documento que indique que tuvo un proceso judicial. Esa discrecionalidad es altamente preocupante. La madre Teresa, perdón, porque yo estoy en desacuerdo con mis dos compañeros. Desde hace mucho. Hace mucho tiempo. Y con usted, Néstor. A un funcionario se le puede acercar gente con ideas brillantes, como ese. Mire, el aeropuerto de las Américas no lo han pagado, debieron pagarlo en el 38. Va a pagarlo. Esos son 1.200 millones, una gente con 100 lo hace. No, es una idea, no un plan, Cristian, es una idea. Entonces, no un plan. Una idea. Ahora, nada de eso es posible si el ministro de Hacienda no autoriza eso. Si se crea el mecanismo en el Estado y son funcionarios obligados por la ley de función pública a responder con sus bienes. Es una gente que vino ahí y le propuso al ministro. Pero de consiguiente, nada ocurre si el ministro no habilita, no operativiza eso, no hace la acción posible. Porque a muchos funcionarios diariamente le llevan esas ideas brillantes. Pero si eso es así, el ministro culpable. Pero lo que estamos discutiendo es la culpabilidad del ministro. No necesariamente. Perdón, Pablo. Hay que aclarar. Perdón, que a la doctora no la va a enredar nadie. Yo la veo con una leona de Santiago y un león de la capital. Sí. Con Jenny Berenice y con Camacho. No va a enredar nadie, mucho menos yo. La pregunta es a ella. ¿Es el ministro el que posibilita la acción? Si él no reacciona y la facilita, y es el obligado, repito, por la Constitución y la Ley de Función Pública, no hay nada. Se queda una idea de un carajo que pasó por ahí y habló. Eso no es el funcionario. Eso no tiene discusión. Perdón, Julián. Es a la doctora. Ese funcionario. No, es que yo pienso que eso sienta discusión, porque hay que probar que ciertamente el ministro, como cabeza, tenía conocimiento absoluto de todo lo que son procedimientos. Doctora. La pregunta es, Cristian, ¿efectivamente tenían derecho sobre esa expropiación de ese lugar que usted indica? ¿Sí o no? Entonces, si verdaderamente hay una expropiación de ese aeropuerto y hay personas que tenían derecho a que el Estado le pagara esa deuda, y se lleva un procedimiento al interno de la institución para pagar, el ministro no tenía que tener conocimiento sobre eso. No, porque lo que llega a su mano es toda la validación de ese pago. Y lo que subyace es esa persona que muy posiblemente, desde antes de yo nacer, porque eso es lo que se dice, ha estado en esa práctica.
Sí, pero hay una captar pregunta. personas que tengan deudas Sí. con el Estado y dentro de su comercio recibir un porcentaje para agilizarlo. No, precisamente, doctora, eso lo facilita el porque ministro. esto a la familia Yo no lo de tengo Julián claro. Roa, dueña de Medio La Mata de Farfán, le tomaron incautaron una tierra y esa familia hace 35 años que le deben 200 millones de pesos. Yo que soy un maldito tigre que he vivido de esas genialidades fraudulentas, digo, pero espérate, aquí hay un dinero, pues yo tengo acceso al que le puede pagar los 200 millones de la familia Roa. Entonces yo hablo con la familia Roa, consigo los papeles y voy donde el funcionario correspondiente me dice, a este señor se le adeuda eso. ¿Qué pasa? En ese momento, fruto de mi mediación en complicidad con un equipo de abogados, salen los 200 millones. El Estado paga ni un centavo más de lo que le debía a los Roa de las Matas. Le paga los 200 millones. ¿Qué pasa? Yo había acordado con Roa. Un 30%. Que los Roa daban por perdido. Y de esos 200 millones, hay 60 para mí porque negociamos eso. Claro. ¿Dónde está el delito y la pérdida del Estado dominicano? No es tan simple así, ¿no? No, yo sé que no, pero lo estoy presentando global. Bueno, porque en esencia nos quedan 2 minutos de entrevista. No. Adelante, bueno, no, en sentido general pienso que... porque el Estado pagó los 200 millones que debía. Eso es lo que digo. No fueron 200. La doctora ha hecho esa defensa que tú estás planteando. Claro, aunque no soy... La doctora déjame enfrentarme con ella, déjame enfrentarme que la voy a atacar. Aunque no soy abogada del ex ministro de Hacienda. Pero mi lindero es otro. Pero eres una excelente abogada, inteligente. Sí. Gracias a ustedes. No, yo le iba a decir bonita, pero sé que Rosario me va a decir 3 cosas, entonces no me atrevo. Y yo no me dejaré provocar. Que es acoso y esas cosas, dije, déjame. La doctora tiene un trasunto como a comentario. Como en la conversación en la mirada. A Rosalba Ramos. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. He estado por aquí. Llevamos también nosotros mucho tiempo viéndola, pero en los tribunales, en los medios, con su reto y esas cosas. Va para la fretería. Las gracias a la A ella no, Cristian, a ella no. Rodríguez, una mujer activa. A ella no, Cristian. Doctora, le voy a hacer una recomendación. Aquí entre nosotros. Estamos en el aire, pero aquí ya hay confianza. Le estoy pidiendo a la defensiva. Dígame. Parece ser como que. Usted se le ve con una mujer activa, una mujer que en su casa, después que se quita la toga, el birrete y esas cosas, asume funciones de la casa, hay que arreglar algo, usted lo asume y va y compra y resuelve. Claro, absolutamente. Claro que sí. Claro que sí. Además, los hombres dominicanos hay que atenderlos bien. Doctora, aunque uno comprenda sus derechos y los entienda, a los hombres dominicanos hay que atenderlos bien. Claro, claro. Aunque uno conozca sus derechos. Por favor, grábenlo. Está lejos del feminacismo. Esta es una mujer íntegra. Doctora, entonces, para construir, reconstruir arreglos en la casa, hay que tener las mejores herramientas, los mejores equipos. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Y si tiene certificación internacional, mejor. Entonces, que no. Ahí en la San Martín 183, usted que conoce bien la capital, que es aquí en Máximo Gómez, usted va a encontrar un letrero grande que dice materiales industriales. Pues no se escapó, es la ferretería doctora. más completa. No le tiene miedo. Que mande el esposo, usted se puede quitar la toga, birrete, todas esas cosas que le adornan muy bien. Sí. Y decir, me mandaron desde a diario. Le van a dar una ella no tiene que decir eso. Ella es del equipo de las peladitas. Ella es del equipo de las peladitas. El equipo de las peladitas. El mismo temperamento. Ay, Dios me libre. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos. Ey, no me asusten la gente. Qué maravilla. Para que vuelva. Una apuesta